Bueno, estamos con Miguel Benazayac, a quien vamos a entrevistar para el podcast Ideas en Jaque, entrevista que además va a ser publicada en el canal de YouTube a mi nombre, Santiago Liaudat, y poco después va a salir publicada en la revista Ciencia, Tecnología y Política, ya en versión editada, seguramente resumida e impresa. Miguel Benazayac nació en 1953 en Buenos Aires, es médico por la Universidad de Buenos Aires y doctor en psicología por la Universidad de París 7. Tras ser detenido y torturado por su militancia en el PRT-ERP, se exilió en 1978 en Francia, donde vive hasta la actualidad. Su vasta producción intelectual, que reúne más de 40 libros traducidos a 15 idiomas, recorre la psicopatología, la filosofía, la biología y la neurofisiología. Este carácter interdisciplinario de sus investigaciones le ha permitido desarrollar un abordaje original acerca de distintas problemáticas contemporáneas. En esta entrevista nos enfocamos en sus reflexiones acerca de las relaciones entre tecnología, neoliberalismo, subjetividad y política. Bueno, muchas gracias, Miguel, por esta posibilidad. Gracias a Y vos. la primera pregunta que tengo para hacerte es la siguiente. En tu último libro, publicado en Argentina junto a Ariel Penisi, titulado La inteligencia artificial no piensa, el cerebro tampoco, usted señala cómo la utilización que estamos haciendo de la alta tecnología, en particular las tecnologías digitales, está produciendo cambios neurológicos con efectos negativos. ¿Podría desarrollar esta idea? Sí, bueno, en realidad yo trabajé mucho tiempo dentro de una interfase entre el mundo digital y el mundo del cerebro, digamos, ¿verdad? O sea, para tratar de comprender qué cambios podía ocasionar esto. Yo vengo de trabajar, te hablo de más de 15 años, ¿no? Con el implante coclear, pero después lo que quise comprender es de manera no intrusiva qué pasaba con esta promiscuidad cotidiana tan fuerte con los aparatos digitales. Entonces, nosotros utilizamos, bueno, toda la tecnología de imágenes cerebrales, ¿verdad? O sea, que existen, y lo que nos fuimos dando cuenta un poco es que, ¿cómo podíamos sospecharlo? La delegación de funciones cerebrales hacia la máquina eh, ocasionan cambios neurofisiológicos, ver anatómicos, anatómicos en el sentido de las redes neuronales que se modifican o se modifican, en el cerebro. Eso es algo que nosotros, claro, se ha comprobado, se ha recomprobado muchas veces, pero lo que quiero decir es que de un punto de vista de la neurofisiología no es una sorpresa, no es una sorpresa porque efectivamente la plasticidad cerebral nos ha enseñado, ¿no? Hace ya más de 20 años, que, claro, los mecanismos de delegación son paralelos a lo que pasaría con el sistema esqueleto muscular. O sea, si yo delego una función, o sea, no hago más fuerza con el brazo o qué sé yo, por supuesto que hay una atrofia del músculo. En el cerebro, el mecanismo de delegación de funciones siempre ocurre dentro de la evolución de las especies, ¿no? Con un mecanismo paralelo de reciclaje de la zona cerebral o subcortical liberada, ¿verdad? Pero estos son mecanismos de regulación muy largos en el tiempo, donde, por ejemplo, nosotros podemos compararlo con, no sé, con la escritura, la invención de la escritura, donde efectivamente las zonas liberadas, que son las zonas, para decirlo así, las zonas que reperaban un poco, que se ocupaban de ver los signos, leían, para decirlo así, entre comillas, los signos, es el vaqueano, ¿verdad? O sea, el vaqueano que lee signos, esas zonas fueron las que fueron recicladas para la lectura, la escritura, etcétera. Pero son procesos largos. Nosotros estamos asistiendo históricamente a una cosa por la primera vez que ocurre, ¿verdad? O sea, absolutamente, donde los cerebros humanos están en procesos de delegación masiva, rapidísimo, hacia las máquinas digitales, sin que haya ninguna posibilidad de un tiempo de reciclaje o de regulación. Eh, entonces, claro, es una pequeña anécdota, pero yo siempre la cuento porque a mí me significa mucho. Cuando yo empecé a sacar las primeras cosas, cuando saqué este libro que salió en Argentina, Cerebro Aumentado, que habla de todas estas experiencias, yo esperaba que los colegas dijeran sí, no, más o menos, ¿no?
Y la respuesta fue unánimemente otra, mucho más inquietante, diciendo sí, es así. De ahora en adelante, digamos, artificiales, ¿no? Articuladas al cerebro, se ocuparán de lo que hasta ahora se ocupaba el cerebro. ¿Se entiende? O sea que cuento esta anécdota porque evidentemente hay un cambio cultural muy, muy fuerte que hace que haya una aceptación absoluta, como que es evidente, que sí, que de ahora en adelante de lo que se ocupaba el cerebro humano no se ocupará más el cerebro humano, en todo caso no monopólicamente, ¿no? Bueno, eso es un poco... Sí, sobre eso quería preguntarte, en relación a algunos ejemplos que también te voy a pedir que desarrolles, que son muy, muy interesantes para pensar este punto. Lo que vos señalás coincide con una percepción que de alguna manera tenemos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Claro, relación a la memoria. claro, Habrás escuchado mil anécdotas al respecto. La idea de que uno tenía en la cabeza los teléfonos, los números de teléfono, las claro. ubicaciones en una ciudad y hoy en muchos casos sentimos que lo hemos perdido, ¿no? Y como bien decís, son hallazgos que producen un impacto cuando uno los escucha, ¿no? Te quería preguntar por eso, ¿no? ¿Qué ocurrió a nivel de las neurociencias, de las ciencias de la conducta humana frente a estos resultados? La respuesta ha sido esta, de que, bueno, es así, es inevitable, no se puede hacer nada. ¿No ha habido ninguna discusión en ese campo? No, no hay discusión por dos cosas, ¿no? O sea, por empezar, efectivamente, como vos decís, o sea, podemos volver después a la cuestión de la memoria, por ejemplo, porque no es lo mismo interactuar con una memoria digital que no olvida nada ni modifica nada, que la memoria viva. La memoria humana no es así, ¿no? O sea, no es Funes el memorioso, la memoria. O sea, también mismo en eso hay una modificación, ¿verdad? O sea, nosotros olvidamos, pero estamos interactuando con una memoria que es una memoria de un nivel de discretización matemática y de precisión que no sé, no sé si se entiende lo que quiero decir. Es una memoria que tiene una potencia enorme, pero una potencia que no coincide con el modo de funcionar de una memoria viva, pero podemos volver después. Con respecto a lo que vos decías, efectivamente, la falta de respuesta, te voy a decir, la falta de asombro, digamos, ¿no? Se debe a un cambio, de mi punto de vista, realmente cultural, ¿no? O sea, que tiene que ver con algo capaz filosófico, ¿viste? Que es que nosotros hemos pasado, sin darnos cuenta, a una etapa de un realismo totalmente naif, absoluto, que es el realismo del cual habla, por ejemplo, el cognitivismo, ¿verdad? Donde hablan de sesgos cognitivos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué hay atrás de esta idea de sesgos cognitivos? Esta es la idea archirrealista de que el cerebro tiene que percibir bien lo que existe. ¿Entiendes? Esto es un cambio cultural enorme. Nosotros no pensábamos, no funcionábamos dentro de un paradigma archirrealista donde las cosas existen y yo tengo que tener una percepción optimal de eso. ¿Se entiende? Para nada. O sea, más bien que nosotros, yo trabajé con Varela, ¿no? En la Salpêtrière, más bien que la gran revolución en la neurofisiología y la percepción era darnos cuenta de que a impulsos, a estímulos exteriores, le correspondía la formación de imágenes cerebrales, ¿verdad? O sea que todo lo opuesto al realismo, o sea, yo no tengo una percepción optimalizada de lo que existe. En ese sentido, ¿viste? Yo daba con Ariel Tenisino en el libro un ejemplo para que explicara a la gente, ¿no? De manera muy clara, de que cuando yo me pincho con una aguja, el dolor que yo siento no tiene forma de aguja, ¿verdad? O sea, la percepción no es una traducción, es una transducción en todo caso, ¿se entiende? O sea que un estímulo X produce una imagen cerebral, una imagen aperceptiva particular. O sea que este realismo, que es un realismo filosófico, es un realismo totalitario, es un realismo que tiene mucho que ver también con también tiene dimensiones políticas, ¿verdad? Pero bueno, después volvemos. Pero este realismo es lo que está dominando hoy en día, que es la idea, no sé si en Argentina es conocido Jean Petitot, que es un gran epistemólogo, bueno, fue conocido porque anduvo ahí de complicidad con Lacan y qué sé yo. Bueno, pero lo que dice este Jean Petitot es, nosotros podemos salir del mundo ambiguo del sentido
para ir a la exactitud del algoritmo. La exactitud del algoritmo no es un descubrimiento científico, es una posición filosófica reaccionaria archipositivista que trata de asimilar absolutamente los funcionamientos del cerebro y de lo vivo al funcionamiento de la máquina. A tal punto hoy es existente esto, es dominante esto, que en el medio de la investigación se postula como mayoritariamente que hay una continuidad de naturaleza entre lo artificial y lo vivo con una diferencia cuantitativa. Nosotros hoy tenemos ese desafío, como una diferencia cuantitativa. Por eso yo escribí también, viste, salió acá, Raúl sacó, Prometeo sacó, la singularidad de lo vivo, ¿verdad? Lo cual es increíble, tener que hacer todo un trabajo para explicar la diferencia entre un gato y una radio, ¿viste? O sea, pero bueno, Bueno, sí, ahí más adelante vamos a volver sobre este punto. Pero para cerrar esta primer parte, entonces tu hipótesis en relación a las neurociencias y las ciencias de la conducta y estos hallazgos sobre los efectos neurológicos de esta interacción o incluso hibridación con las tecnologías digitales, la hipótesis es que no los conocen, sino que no les importan, diríamos. O sea que es parte de un paradigma nuevo de concepción claro. antropológica. No, Bien. no les importa porque son realistas, pues, Sí, sí, te entendí. Sí, 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 entendido. Sí, sí. Y para graficarle a quien te escuche, te vea o lea esta entrevista, ¿qué ejemplo podrías darnos de esta delegación de facultades? Bueno, diste el ejemplo de la escritura, pero digo en relación a las tecnologías digitales, ¿no? Sí. Bueno, el ejemplo más paradigmático que nosotros hicimos y después fue repetido, pero con decenas de veces, es con respecto al GPS, porque es muy fácil hacerlo, no cuesta muy caro. Que es que el primer ejercicio, la primera experimentación fue con dos equipos de nuevos choferes de taxi, uno en Londres y otro en París. Las dos ciudades son laberínticas, ¿sí? O sea, justamente vos estás en La Plata, no tiene nada que ver con La Plata, ¿no? O sea, son laberínticas, entonces ejercitan mucho la memoria. Bueno, estos dos grupos de choferes, uno en Londres y otro en París, el de París empezaba a manejar con GPS y el de Londres sí. En síntesis, en 3 años, todos los miembros del grupo de París con GPS tuvieron los núcleos subcorticales que cartografían el tiempo y el espacio atrofiados. ¿Entiendes? ¿Por qué? Bueno, es eso, la delegación de funciones. Después, las otras experiencias de delegación de funciones también tienen que ver, por ejemplo, con el aprendizaje, ¿ves? O sea, nosotros tenemos una tal precisión hoy de la cartografía cerebral que podemos ver en vivo y en directo cómo se trasladan las neuronas, el desarrollo de una arquitectura cerebral más compleja. En directo podemos ver eso, por ejemplo, cuando un chico está aprendiendo a hacer una raíz cuadrada o un logaritmo, algo por el estilo, vos ves la complexificación del cerebro. Cuando el chico aprieta un botón, o sea, delegación de funciones, eso no se hace, eso no se opera. O sea que hay una simplificación de los funcionamientos cerebrales. Después, bueno, hay una serie de otras experiencias que se han hecho, no que, hay que acordarse porque es interesante, que nosotros ya comprobado por decenas de investigaciones paralelas, la diferencia entre leer sobre papel o leer sobre una pantalla, ¿verdad? Leer el mismo texto, ¿no? Que no toman las mismas vías neuronales de memoria, ¿verdad? O sea, leer sobre pantalla compromete las vías neuronales de lo que se llama la memoria de trabajo, esa memoria que se borra rápidamente, ¿se entiende? Bueno, eso en medio de un montón de otras cosas, o sea que los estudios de las modificaciones no faltan. Lo que no está hasta que llega ChatGPT, que es muy cómico porque ChatGPT tuvo un efecto finalmente, lo que no hay es una reacción frente a eso. Los estudios están y no hay ninguna reacción, o la reacción que comentábamos antes, de decir, y bueno, es así. Claro, claro. Bueno, ahí hay mucho para charlar, pero quiero seguir con algunos otros temas que tienen que ver también con esto, ¿no? Porque estamos hoy realmente, y creo que más aún después de la pandemia, en una etapa de digitalización creciente de la experiencia humana, ¿no? Y han emergido fenómenos de la mano de esta digitalización que quería preguntarte si tienes alguna hipótesis al respecto de vinculación entre estas cosas, ¿no? Porque uno te escucha.
¿no? Delegación de facultades sin reciclaje. Uno dice, bueno, uno piensa un cerebro menos complejo en cierto sentido, ¿no? No sé si estoy Claro. extendiendo demasiado tus resultados, pero a priori yo digo, bueno, acá una persona que está interactuando permanentemente con las tecnologías digitales, evidentemente hay zonas de complejidad que no está desarrollando. ¿Tiene algún vínculo esto con lo que está pasando en el mundo hoy en términos de proliferación de nuevas derechas? ¿Tenés alguna hipótesis al respecto? Son nuevas derechas que suelen ir de la mano con discursos anticientíficos, incluso hasta oscurantistas en algún sentido, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de terraplanismo. Acá en Argentina tenemos una diputada que es incluso referente del espacio oficialista que abiertamente es defensora del terraplanismo. Bueno, ni hablar del negacionismo del cambio climático. Es decir, cuestiones que para una racionalidad más o menos compleja, con cierta capacidad de contrastación empírica con lo que sucede en el mundo, uno diría, bueno, esto es fundamental, ¿no? Que podamos ponernos de acuerdo en estos temas. ¿Vos Sí. encontrás algún vínculo? Quizá es apresurado porque son acontecimientos del presente, pero ¿encontrás algún vínculo entre estos fenómenos a nivel neurológico, de digitalización de la vida y emergencia de estos discursos? Sí, para mí hay una relación bastante estrecha, ¿no? O sea, digamos que la influencia fundamental o el resultado fundamental de esta colonización algorítmica, porque hay que hablar de colonización algorítmica, inclusive a mí me extraña mucho que dentro de los movimientos descoloniales se le dé tan poca importancia a la colonización algorítmica, ¿no? O sea, que no se la considera ni siquiera. Bueno, en realidad sí hay una relación estrecha en el sentido de que la colonización algorítmica lo que produce es el cambio, para decirlo de una manera un poco imaginaria, con imágenes, ¿no? El pasaje cada vez más hacia un funcionamiento dejando atrás la complejidad de la existencia, para decirlo así, ¿verdad? O sea, si me permito utilizar esos términos. O sea, digamos que existir significa esa complejidad, esa búsqueda de sentido a partir de un sentido, ¿verdad? O sea, bueno, el funcionamiento se evita, hace la economía de toda cuestión del sentido, ¿verdad? El funcionamiento nos mete dentro de un modo de vida donde funciona bien o funciona mal. Entonces, efectivamente, cuando nosotros vemos, por ejemplo, que de repente dicen, bueno, vamos a sufrir mucho, pero las cosas van a ir bien, ¿verdad? Este tipo de enunciados, ¿no? De discursos, o sea, oficialistas que están en Francia, en Argentina de manera caricatural, o sea, el mérito que tiene Milei hay que reconocerlo, que él dice la verdad abiertamente. O sea, el mérito del pelotudo, o sea, él dice la verdad demasiado claramente. Acá en Francia, Macron lo hace de manera más dulce, ¿verdad? O sea, más suave. Bueno, pero cuando yo veo a la gente dice, pero ¿cómo? Vamos a sufrir mucho y después va a andar mejor. Entonces hay algunos que dicen, bueno, pero capaz que hay que esperar. Pero no, hay que ver de qué están hablando. Lo que va a andar mejor no va en el sentido de lo humano y lo vivo. El funcionamiento va a andar mejor. O sea, nosotros tenemos que darnos cuenta de que estamos tomados en macroprocesos donde el hombre y lo vivo no están más en el centro de la preocupación para nada. Eso es muy raro, es muy difícil de asumir, de darnos cuenta. Pero una de las características de nuestra época, de la crisis del mundo del ser, como decía Kush, o del occidente, como queramos llamarlo, una de las consecuencias es el desplazamiento del antropocentrismo de la modernidad. Y ese desplazamiento del antropocentrismo, tomado del lado funcionante, hace que efectivamente las nuevas derechas son nuevas derechas no ideológicas o ideológicas en el sentido de que la técnica también funciona como una ideología, ¿se entiende? O sea, Claro. Sí, las sí, nuevas yo. derechas, No, disculpa, te escucho estas reflexiones sobre el funcionar y el existir. Sé que tenés un libro además que ahondás en esa discusión y saliéndonos un poco del eje ciencia y tecnología, me remite mucho, a ver si me equivoco, a este contrapunto en su momento del existencialismo o de la hermenéutica de inautenticidad, autenticidad, ¿no? La idea del existir como el ámbito de la autenticidad y la inautenticidad, ¿te acordás en Heidegger, ¿no? La caída en el uno impersonal, el dominio de la técnica. Sí, en claro. definitiva, es ese proyecto o esa dicotomía todavía la que vos te estás encontrando en juego, ¿no? En esta reflexión. Sí, yo no soy tecnófobo para nada, pero yo pienso que una cultura puede
con cierta prudencia, metabolizar nuevas técnicas. Pero lo que estamos asistiendo ahora es verdaderamente un cambio de modo de habitar el mundo, donde esas nuevas derechas son nuevas derechas al servicio de, claro, ya no es más la gran, lo grande, lo magnífico de la patria, de la raza, de la religión. No, es lo magnífico de la exactitud algorítmica del funcionamiento. O sea, esa es la nueva ideología de estas nuevas derechas. Hay algo más grande que nosotros, hay algo, como siempre, como en toda ideología, de lo más grande que la vida, ¿verdad? O sea, entonces, ¿qué es lo más grande que la vida hoy? Y bueno, lo más grande de la vida hoy es el funcionamiento en el sentido algorítmico, en el sentido economicista. O sea, es absolutamente consubstancial el nuevo neoliberalismo del mundo algorítmico, ¿verdad? Yo, Exacto. paréntesis, esto no quiere decir de que nosotros no podamos o no tengamos inclusive que recolonizar la técnica. No se trata de ser tecnófobos, pero por el momento nosotros debemos darnos cuenta que hay algo ahí que se presenta como objetivo, como absolutamente es así porque es así, ¿verdad? Y que corresponde a una nueva ideología tecnófila, terrible, que considera que, bueno, que la vida está al servicio, como en otras épocas la vida podía estar al servicio del gran ideal totalitario, hoy está al servicio de otra cosa la vida. Nadie tiene que equivocarse, yo lo digo como lo pienso, nadie tiene que equivocarse. Cuando Milei dice, por ejemplo, vamos a sufrir y después las cosas van a andar mejor no es para la gente, es dentro de este proyecto totalitario de un puro funcionamiento donde lo humano es un segmento dentro del macroproceso. Bien, vamos a volver sobre esto, ¿eh? No te preocupes que tenemos varias preguntas sobre la cuestión más filosófica en relación a la técnica y la etapa actual en que estamos viviendo, ¿no? La etapa actual del mundo. Ahora, en relación a estas reflexiones que estabas haciendo, parece evidente que es preciso avanzar hacia algún tipo de regulación en relación con las tecnologías digitales. ¿Se está avanzando en esta discusión? Por ejemplo, sé que Noruega ha establecido limitaciones al excesivo uso de dispositivos electrónicos en niños, ¿no? En relación con la escuela. ¿Cuál es la discusión en este momento en el mundo respecto a regulaciones de la Internet, de la inteligencia artificial, de las tecnologías digitales? ¿Qué podés decirnos al respecto? Bueno, vos sabés que los primeros que regularon fueron los genios de la Silicon Valley, o sea, los que producen todo esto. Los primeros a regular fueron ellos que mandan a sus chicos desde hace ya más de 10 años, 15 años, mandan a sus chicos a escuelas sin pantallas y donde aprenden el griego y el latín, ¿verdad? O sea, ellos se dieron cuenta, los primeros a darse cuenta fueron ellos, ¿no? Con un cinismo absoluto. Ahora mismo acá en Francia hay una proposición de ley que pienso que va a pasar finalmente, después de lo que insistimos, que prohíbe, bueno, esa prohibición es muy relativa, pero prohíbe las pantallas antes de los 3 años. Yo como consejo digo, pero por supuesto que no tiene que haber pantalla antes de los 3 años, y no celular antes de los 12 y no redes antes de los 15, por ejemplo. Bueno, vale lo que vale, pero Raúl Sivechi, mi amigo, ¿no? Él me contaba que una tribu, un pueblo guaraní, un pequeño pueblo guaraní en Paraguay, habían decidido no conectarse a Internet antes de las 10 de la noche, por ejemplo. Es esa prudencia, ¿se entiende? O sea, decir, seamos prudentes, ¿no? Yo creo que existen, entonces, constato que existen reacciones. Lo que estamos muy atrasados es en lo que a mí me parece necesario, que es cómo colonizar el algoritmo, cómo nosotros podemos aprender a desarrollar prácticas transgresivas con respecto al algoritmo. El algoritmo es totalmente eh, globalizante, unificador, ¿verdad? No es posible que nosotros no veamos la aberración que hay de que un chango, por ejemplo, en Jujuy, tenga la misma interfase con el mundo que un nene en Zurich. O sea, no, hay algo ahí que tiene que llamarnos la atención, que tiene que alarmarnos, ¿verdad? Porque
son niveles de desterritorialización muy grandes que, ve por ejemplo, de última, cuando el pibe de Zurich está con la interfase con su celular, de última, el mundo en el cual él vive está más cerca de esta interfase. En cambio, para el chango en Jujuy, nada de lo que esta interfase le hace vivir tiene que ver con su mundo, ¿se entiende? O sea que no tiene las mismas consecuencias esta colonización algorítmica en diversos lugares del mundo. Y es muy nociva y sobre todo es Sí. increíble que no lo pensemos. Mira, el caso que vos estás trayendo a colación me parece muy interesante. Yo trabajo mucho la cuestión de la colonización intelectual. Bueno, vivimos en Argentina y en América Latina, como saben muy bien, estamos siempre sometidos a fuerzas de colonización intelectual, ¿no? Y tenemos la tendencia, esto se ha trabajado mucho en el pensamiento nacional y latinoamericano, por supuesto, de no pensar donde pisan los pies, ¿no? Es decir, tener la cabeza puesta en Europa. Claro, Entonces yo pensaba claro, en tu ejemplo qué fuerza desterritorializadora tiene esta interfaz electrónica digital globalizante, en definitiva, donde ese chico, acá pasó en Argentina con mucha claridad en las últimas elecciones, ¿no? Pueblitos aislados de la montaña, en Salta, que lograron un nivel de identificación mediante el consumo en redes sociales de un discurso libertario que no tiene absolutamente nada que ver con su entorno, con lo que en su momento Kush reconstruyó como el estar, la forma de vivir el mundo en esa región. Y hoy, mediante estos dispositivos, efectivamente hay una colonización de la experiencia en términos absolutamente globalizantes, ¿no? sí, Creo que es muy potente esa reflexión y efectivamente hay que dar esa discusión, ¿no? Sobre todo claro, en los términos que vos lo es, planteás, ¿no? Ir a discutir el algoritmo. Porque sería muy claro, fácil si no reproducir una mirada folclórica de lo sí, primitivo, que también te pone claro, en una posición muy jodida, ¿no? De decir, bueno, vos quedate en el atraso, vos sos el futuro, o sea, y reproducir unas desigualdades crecientes, ¿no? Hay sí. una discusión ahí que atraviesa muchos niveles. Claro, me parece importante, por ejemplo, bueno, por el estilo tuyo y el estilo de la revista y de los que ustedes hacen, de que nosotros veamos esto sin ningún tipo de necesidad de creencia, no hay que creerle a nadie. Nosotros tenemos que poder reproducir las experiencias, que no son tan difíciles de reproducir, que muestran que la comprensión es absolutamente diferente de la información. La comprensión desde el punto de vista neurofisiológico es siempre un proceso corporal de cuerpos situados, como vos decís, los pies en el piso, o sea, en el piso en el suelo, o sea, ¿no? O sea, siempre la comprensión tiene que ver con niveles de territorialización que me permiten una comprensión existencial, por decirlo así. O sea, yo con el cuerpo comprendo. La información llega directamente a los niveles de la conciencia y esa información no modifica nada. Eso es lo que hace que de repente un chico en Jujuy de repente esté tan contaminado con niveles de información que aplastan su comprensión, su capacidad de comprensión. Entonces, claro, siempre le vamos a dar más crédito a la información archimoderna, tecnológica, que a nuestra experiencia, nuestra comprensión. Yo trabajé por eso en una especie de, no sé, revalorización del sentido común, mostrando de que efectivamente tenemos que ver cuáles son las raíces del sentido común para no seguir desvalorizándolo. El sentido común que es lo que viene del cuerpo, de la experiencia, ¿verdad? Yo creo que nosotros tenemos que poder ganar, va a ganar, en todo caso comenzar la pulseada con el mundo digital, donde tenemos que imponer al mundo digital las dimensiones de la experiencia. Pero esto está muy mal, por el momento va muy mal. Yo, por ejemplo, laburo con tres médicas oncólogas en Milán, muy clarita. La pregunta al inicio fue cuál. En la medicina de alto nivel, ¿qué lugar le queda al médico de carne y hueso? ¿Verdad? O sea, en la medicina, ¿qué? O por ejemplo, un dibujante te dice, ¿y ahora qué? Si yo pongo tres frases en chat GPT y hace el dibujo, ¿se entiende? O sea, hay algo ahí que nosotros tenemos que poder pensar. ¿Ves? Por ejemplo, cuando se dice, pero mira todo lo que puede hacer la inteligencia artificial y yo comparo con lo vivo, yo ya perdí. ¿Por qué perdí? Porque yo implícitamente estoy pensando que un ser humano es un agregado de módulos
comparable a los módulos de la inteligencia artificial, ¿se entiende? Y en esa visión modular, no orgánica, yo digo, pero en realidad, ¿qué le falta a la máquina? A la máquina le falta todo. O sea, el todo orgánico que es nuestra vida. Eso hoy tenemos que encontrarlo de nuevo, ¿no? Mira, hay algo muy gráfico en relación a lo que decís. No sé si en Francia se utiliza esta metáfora, pero cada vez se escucha más la metáfora del hardware, el software, para referirse a la subjetividad humana, ¿no? Es como un uso coloquial. No sé si en Francia también se utiliza, pero acá es muy común, ¿no? Es decir, Es hay un problema del software. increíble, Por increíble. eso esta pregunta va directo a ese tema, ¿no? Que es que más allá de las regulaciones que podamos establecer, que efectivamente creo que hay que avanzar en ese sentido, y que estamos muy atrás todavía en términos de... también hay una figura ahí que es el Estado, ¿no? Que en todo este cambio epistemológico, político, económico, tecnológico, el Estado, como sabes muy bien, queda en una posición complicada, ¿no? Para establecer regulaciones. Pero a priori uno dice, bueno, hay que regular, ¿no? Cuando uno ve desde el sentido común, justamente, cuando uno ve los efectos en niños, adolescentes y hasta los propios adultos del uso y consumo, diría, de estas tecnologías, ¿no? Ahora bien, todo indica que la revolución digital va a continuar transformando nuestras vidas, por lo menos mientras este sistema siga vigente y no hay indicios de que eso cambie. Usted ha afirmado que se trata de una tercera gran ruptura antropológica. Este concepto es de ustedes, ¿no? Gran ruptura antropológica vivida por la humanidad. ¿A qué se refiere? ¿Cuáles serían las otras dos grandes rupturas antropológicas y qué lo diferencia a este momento del anterior? Julio, me permito hacer un pequeño Sí, paréntesis. por Muy supuesto. importante lo que dijiste con respecto a la regulación. Nosotros tenemos que darnos cuenta, porque bueno, si no, no sé, queda como demasiado distraídos, no darnos cuenta de que se quiere desregular la economía, desregular, o sea, entonces, la desregulación de los ciclos biológicos para ir hacia una aumentación de la vida, desregular, o sea, tenemos que darnos cuenta de que no es culpa del algoritmo en sí, pero la utilización actual del algoritmo va absolutamente en el mismo sentido que van todas las ultraderechas neoliberales, ¿verdad? En el sentido de hay que desregular todo, desregular, desregular. A mí me parece que el rol del Estado tiene que ver con lo que por suerte va a pasar ahora acá en Francia, de que vamos a tratar de regular un poquito, o sea, el Estado tiene que proteger, el Estado tiene que proteger, pero ¿proteger qué? Y bueno, es ahí donde está la cosa, proteger la economía o proteger la gente, ¿se entiende? Bueno, si no, vuelvo a la pregunta. Claro, eso es una hipótesis antropológica que yo lancé, ¿no? Diciendo que la revolución digital, la algorítmica, es la tercera grande revolución antropológica, tomando niveles de desterritorialización y delegación de funciones. La primera es cuando se pasa de una comunicación a un lenguaje articulado para la humanidad, ¿verdad? O sea, los animales tienen mismo protolenguaje, por supuesto, pero se pasa a un lenguaje articulado donde hay una discontinuidad entre el lenguaje y el cuerpo, digamos, la experiencia corporal. O sea que el lenguaje tiene una cierta autonomía. En esta primera gran revolución nace la humanidad, para decirlo así, lo que conocemos como humanidad. Acá nosotros podemos decir que de repente, claro, la experiencia indirecta, los conocimientos indirectos son enormes, porque el habla se podía decir al otro, bueno, tener cuidado de un pozo de repente, ¿no? O sea, no hace falta hacer la experiencia, eso es una potencia enorme a la humanidad, y también la desterritorializa mucho. Con las lenguas hubo fenómenos de regulación justamente porque emergen miles de lenguas que, o sea que la humanidad fue hablante, pero ese habla, a pesar de su autonomía, fue recolonizada por lo vivo porque hacía falta decir cosas diferentes en la Antártida que en el Caribe, ¿verdad? Entonces, hay miles de lenguas, o sea que hubo una recolonización en la multiplicación de lenguas. La segunda gran revolución es en la Mesopotamia no persa, y en China, y en Egipto, y en los mayas, cuando con algunos cientos de años, es un misterio histórico esto, en algunos cientos de años de diferencia, sin ningún contacto, se inventa la escritura. Acá hay un nuevo nivel de desterritorialización enorme porque el pensamiento puede quedar escrito,
Entonces la experiencia indirecta, los conocimientos indirectos, se transforman en casi 60-70% de nuestro conocimiento, ¿verdad? Pero ahí nuevamente hay una reacción en el sentido de que hay muchas escrituras diferentes que corresponden a las experiencias corporales de la gente, ¿se entiende? Yo hago mucho hincapié en esto para llegar a la tercera, la digital, porque justamente se escribe diferente, porque se escribe, en los cuerpos recolonizan esta escritura que a pesar de todo las desterritorializa, pero se entiende hay una dinámica. Y todavía hay pueblos no alfabetizados y semi-alfabetizados, etcétera, etcétera. La tercera gran revolución es la algorítmica, donde efectivamente nosotros sabemos que hay hombres y mujeres de ciudades que el 90% capaz de sus conocimientos vienen por vía directamente digital, o sea, indirecta. ¿Se entiende? O sea que a cada uno de estos tres pasos hay una pérdida de autonomía y de protagonismo, para decirlo así, del cuerpo, de la experiencia corporal, y un aumento de la información abstracta que viene, abstracta en el sentido de no ligada al cuerpo, ¿no? Y bueno, por supuesto que la conclusión, por lo menos por el momento, es que el mundo digital es un mundo justamente que, contrariamente a las lenguas y a la escritura, no hay miles de formas de digitalizar el mundo, ¿verdad? El otro día en la CTA autónoma hicimos una discusión y había un ingeniero, él decía, sí, pero hay muchos algoritmos diferentes, no hay que confundirse. Que yo, utilizando los algoritmos, pueda producir escritura en francés, en chino, no quiere decir que haya algoritmización diferente. La digitalización corresponde en todo el mundo al mismo proceso de discretización del mundo, ¿verdad? De modelización. ¿Se entiende? O Claro, sea, sí, sí, pasar lo cualitativo a lo cuantitativo y claro, traducirlo en ¿viste? un Eso, lenguaje calculable. claro, ¿viste? O sea, Exacto. eso no hay que dejarse engañar con eso, porque eso no. O sea, claro que yo a partir de los algoritmos puedo producir cosas en francés, en chino, lo que venga, pero el modo de recorte, de modelización del mundo digital es el mismo en todos lados y para los especialistas, ¿no? Saben muy bien que el problema con la modelización digital es que yo modelizo como un punto lo que en la realidad existe como un segmento, ¿verdad? O sea que yo estoy creando ahí por eso pasamos de un recorte como modelización a una discretización exacta. Esa discretización es fantástica, pero no tiene nada que ver con el modo de relacionarse de lo vivo con el mundo, ¿no? Claro. Ahí lo que veo de tu planteo es que vos trabajás el eje este entre lo uno y lo múltiple, ¿no es cierto? Es decir, donde Claro, se avanza en el desarrollo de la lengua aparece lo uno y lo múltiple que se resiste a eso con la creación de múltiples lenguas. Sería ese juego analítico que estás haciendo, ¿no? La sí, escritura lo mismo, con un proceso de homogeneización, sobre todo mediante los estados que van de la mano con el desarrollo de la escritura, por supuesto, claro, urbanización, etcétera, etcétera. Creación de escuelas de escribas, ¿no? Para uniformizar un tipo de escritura. El caso paradigmático, sin dudas, es China con esa uniformización de la escritura que ha sobrevivido hasta el día de hoy, ¿no? Algo formidable desde el punto de vista de lo transhistórico, ¿no? De esa práctica de claro, mantener la escritura. Y hoy lo uno se estaría imponiendo sobre lo múltiple. Todavía no sí. ha habido esta reacción de recolonizar lo algorítmico. Ahí entiendo ese planteo tuyo. ¿Va por ese lado? ¿Es correcta mi interpretación? Exactamente, o sea, y nosotros vemos como el capitalismo avanzado necesitó ir hacia lo uno porque el turco, el hebreo, el chino, en un momento dado, hace no mucho tiempo, o sea, hace menos de un siglo, en el último siglo, todas esas lenguas fueron uniformizadas, ¿verdad? O sea, eh, por ejemplo, a mí me pasó acá muchas veces de ir a la Biblioteca Nacional y pedir un libro, no sé, de cualquier autor francés, y te traen un libro de hace un siglo. Y vos no entendés nada, porque vos no podés entender ni el español. Mira, si uno trata de leer el Quijote original, tiene dificultades para el Quijote, porque se escribía de maneras diferentes. Esas maneras diferentes son la forma de recolonizar esta uniformización, como decía, de lo uno a lo múltiple, ¿verdad? Son las formas de
recolonizar eso yendo hacia la multiplicidad de la vida, ¿no? Con el mundo algorítmico esto no se opera por el momento. Es interesante hacer el contrapunto, estoy pensando en voz alta, mientras te escucho. Por ejemplo, un autor que hoy es bestseller en el mundo, que es Yuval Noah Harari, lo habrás leído, el autor Sí, israelí. Él plantea una visión, como sabes, apologética, ¿no? Del desarrollo tecnológico. Él es muy favorable a esta mirada transhumanista, y él va a plantear la uniformización del mundo como algo inevitable y deseable, ¿no? Incluso él hace una valoración positiva de los imperialismos en la modernidad, en su libro más conocido, ¿no? No sí, recuerdo el sí, sí, nombre exacto, pero él hace una valoración positiva de los imperialismos en tanto que fueron capaces de uniformizar grandes regiones del mundo, ¿no? Como la sí, antesala a lo que hoy estamos viviendo, que es básicamente la uniformización total, ¿no? Es sí. decir, esta es la mirada que estaría en las antípodas a la tuya, ¿correcto? Lo que pasa es que hasta hoy, sí, en los antípodas absolutamente, lo que pasa es que hasta hoy, uno dice, bueno, está bien, como quiera, ¿no? Pero hasta hoy el modo de desarrollarse de la vida fue siempre un modo no económico. O sea, siempre es un modo de explorar todos los posibles. Ese es el problema también con los transgénicos, ¿verdad? O sea, guardar un solo tipo, un solo alelo, ¿verdad? O sea, resulta que efectivamente se piensa, el ejemplo más evidente son los espermatozoides, ¿verdad? Con respecto al óvulo, ¿verdad? O sea, la vida, el modo hasta hoy de que la vida continúe en la Tierra fue siempre multiplicar y multiplicar y multiplicar las exploraciones para que haya más o menos selección y que cuando llega un problema para una parte, en esta multiplicidad hay otras posibilidades, ¿verdad? O sea, hasta hoy, la multiplicidad fue un elemento, una condición central para el desarrollo de la vida en la Tierra, ¿verdad? Este modo de unificación, sí, es muy, muy inquietante porque nosotros no sabemos cómo se puede vivir, cómo la vida, lo que nosotros llamamos vida, cómo podrá adaptarse a esta unificación globalizante, a esta colonización, ¿verdad? Mira, por el momento pareciera que lo que estamos haciendo es la destrucción, por lo menos de las restantes formas de vida en la Tierra, ¿no? Recientemente entrevisté, te comentaba antes de iniciar la entrevista, al director del panel intergubernamental de cambio climático. Está en la revista donde va a salir la entrevista que te estoy haciendo a vos. Y él es muy claro al respecto, ¿no? De que realmente la humanidad no está tomando todavía conciencia de la gravedad de la situación ecológica en la cual estamos, ¿no? Y hacia la cual nos estamos dirigiendo como un precipicio. Eh, Él me decía una frase que me quedó resonando, que fue el año pasado que le hice la entrevista, había sido el año más cálido, más caliente en el mundo desde que había registro, ¿no? Y él me decía, y este año, el año en el que estábamos, ¿no? El 2023, va a ser el año más frío para tus hijos, porque de ahora en adelante cada año va a ser más caliente, ¿no? O sea, esa frase es terrible, desde el punto casi apocalíptica. Entonces, evidentemente, esta colonización de lo uno sobre lo múltiple, del capital sobre la vida, llamémosle como queramos, ¿no? Ahí o sea, desde ese punto de vista es indiscutible que hay un sí, límite lógico a esto, ¿no? Es una... sí. Ah, eh, esto llama una reflexión sobre el modo de resistencia hoy, ¿no? Pero efectivamente, cuando uno dice, bueno, en los últimos 40 años 60% de las especies vertebradas desaparecieron, vertebrados, 60% de los vertebrados. No hay insectos para polinizar. ¿Por qué hay gente que niega esto? Porque hay gente que dice, pero de última yo puedo encontrar dispositivos que explican que la Tierra es plana. ¿Por qué esto? Y bueno, porque justamente dentro de este mundo funcionante todo es posible. Es esto que algunos llaman la posverdad, digamos, ¿verdad? ¿No? O sea, diciendo, mira, vos me decís que en los últimos 40 años desaparecieron 60% de los vertebrados. Mira, yo te digo que, bueno, yo tengo datos que dicen que la Tierra es plana. ¿Se entiende? O sea, es para negar. O sea, yo ayer escuché sobre Radio con Voz, había un tipo, no me acuerdo el nombre, que es el biógrafo de Milei. Y él tenía una explicación perfecta de por qué, cómo habían robado niños durante la dictadura, pero que no se trataba de eso. O sea, este cuestionamiento de los puntos de real, ¿verdad? Esos puntos
que dicen, bueno, hay una asimetría entre esto y esto. Esta es la barbarie que avanza. La barbarie que avanza es el todo es posible, donde efectivamente un relato se opone al otro relato. Y nosotros tenemos hoy en día que poder defender en la práctica esos puntos de asimetría, donde hay algo que no es parecido que esto. Entonces, parecería ser como una cosa muy lejana, pero cuando yo digo, no, 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 nosotros tenemos que ver cuáles son los fenómenos de lo vivo y cuáles son los fenómenos artificiales, que no es lo mismo. Decir que no es lo mismo tiene un contenido político a la vez, porque justamente lo que está Claro. avanzando es disépolo a la potencia 1000, donde todo es igual, nada es mejor, ¿no? Como dice Cambalache, ¿no? O sea, es el Cambalache lo que está avanzando, detrás de esta visión tecnófila, neoliberal, ¿no? O sea, todo es lo mismo. No, no todo es lo mismo, y una vez más, no es lo mismo que un chango en Jujuy. No es lo mismo la vida que tiene el chango en Jujuy que en Zurich. Y cuando se evalúan las universidades, cuando se evalúan los colegios con esta evaluación PISA, ¿no? Que es la evaluación mundial, lo que estamos haciendo es eso una vez. Si un chico en la Patagonia, si un mapuche en la Patagonia es evaluado o aprende lo mismo que un chico en Berlín, el que va a estar damnificado va a ser el chico de la Patagonia, porque los saberes del chico de Berlín para el chico de la Patagonia lo discapacitan. Esa es la multiplicidad, ese es el pensamiento de la multiplicidad. Nosotros tenemos que rechazar ese tipo de evaluaciones globales, de objetividades ideológicas, ¿verdad? Claro. Bueno, se me despiertan muchas cosas para, para comentar a partir de esto que decís, pero en primer lugar, en relación al cambio climático y el neoliberalismo y esta tecnofilia, es indudable que hay un vínculo entre el negacionismo del cambio climático y neoliberalismo y sobre todo estas nuevas derechas, es indudable. O sea, evidentemente la cuestión climática representa un límite para lo que para lo que ellos, su proyecto, ¿no? Su proyecto de mundo, de vida, de sociedad. Y negarlo, en vez de decir en todo caso, entro a la discusión, ¿no? Sino sencillamente niego el problema, ¿no? No existe negacionismo. Es Es- increíble, ¿no? Es un punto, creo, es un punto increíble de discusión. Y esto otro que me decís, bueno, da para mucho más, pero quisiera seguir con algunas preguntas más para ahondar en otros temas, ¿no? Por ejemplo, hay una frase tuya que me quedó resonando y quería que profundices. Algunas de las cosas ya las vas tocando en tu respuesta, pero bueno, quizás tenga alguna especificidad que podamos abordar. Vos decís en una frase que recogí de una entrevista a vos, que la hibridación organismo-artefacto es un hecho irreversible, sí. pero no la colonización tecnocientífica de lo vivo. ¿Podría explicarnos esta idea? Primero de la hibridación organismo-artefacto como hecho irreversible, y luego, bueno, que es un poco lo que ya venís charlando, ¿no? Que la colonización tecnocientífica de lo vivo no lo es. ¿A qué te referís con esto? La hibridación es un fenómeno normal, o sea, es un fenómeno de la evolución donde las nuevas herramientas, los nuevos posibles cambian efectivamente también a lo vivo, ¿verdad? O sea, hay una hibridación, en el sentido que hibridación quiere decir que dos entidades diferentes producen una tercera donde las dos se mezclan, por decirlo así. Eh, el cambio es un cambio radical. A mí me extraña, por ejemplo, cómo la gente no piensa de manera un poco naif, ¿viste? ¿Viste cuando uno hace un pensamiento tonto pero inteligente de chico, ¿verdad? O sea, tonto en el sentido que está considerado como tonto, pero la inteligencia del chico que mira el mundo. Por ejemplo, nadie se puso a pensar de que el teléfono celular significa una mutación mayor para la especie. ¿Por qué una mutación mayor? Vos sabés que la taxonomía se hace en base a qué es lo que un cuerpo puede. Entonces vos podés, la taxonomía, este cuerpo puede hacer esto, este cuerpo puede hacer aquello, que tiene eco con qué es lo que un cuerpo puede de Spinoza, por Claro, supuesto, ¿verdad? exacto. Los cuerpos humanos, desde hace 20 años, 30 años, pueden comunicarse con todos los cuerpos humanos instantáneamente a cualquier distancia. ¿Se entiende? Hubo un cambio. O sea, hasta hace 30 años los cuerpos humanos no podían, no podían eso. Y ahora hay un nuevo posible, increíble, fantástico, qué sé yo, pero esta nueva potencia cambia absolutamente lo que es ser humano.
O sea, para la gente que nació de mi generación, bueno, que digamos que están totalmente colonizados también, están ahí apretando botones, pero para los chicos que son digitalocompatibles de manera bastante alarmante, hubo una mutación. O sea, para ellos es así, para ellos efectivamente un cuerpo humano puede estar en contacto permanente con todos los cuerpos. Es increíble que nadie se ponga en la posición naif del chico y haga la pregunta, pero ¿cómo? ¿Pero por qué? ¿Verdad? O sea, imaginemos, no sé, que a las hormigas, a los caballos, no sé qué especie, de repente le aparezca un nuevo posible que lo modifica absolutamente. Diríamos, ¿qué está pasando con esta mutación, verdad? O sea, mismo nos inquietamos por micromutaciones a veces en el mosquito. Y esto es una macromutación. Claro, es una macromutación que dice, no, no, pero es la máquina, no soy yo. No, eso no es cierto. No hay la máquina y yo. De la misma manera que cuando tocas el violín, vos tocas el violín y tocando el violín, vos modificás tus conexiones cerebrales, ¿verdad? O sea, y vos no sos más el mismo. Uno sabe eso, ¿viste? Cuando toca música, uno sabe ese momento donde efectivamente no está más, yo toco el saxo, ¿viste? No está más el saxo, voz y la partitura, sino que hay una integración. Esa integración, claro, no es que vos te tragaste el saxo, ¿te das cuenta? Pero vos coevolucionás con el saxo. Sí, sí, Eso era el viejo planteo de Marx, ¿no es cierto?, entre el instrumento y el trabajador, ¿no? en la producción Incluso, social de tu existencia, exacto, exacto. la humanidad se produce ella misma. Exactamente, ¿no? E incluso hasta el propio, ya que lo citamos hoy, el propio Harari, desde su posición vegana, ¿no? Él tiene una posición en ese sentido de derecho de los animales, etcétera. Él hace un planteo que es interesante en el paso del nomadismo al sedentarismo, ¿no? Y él va a plantear que no es que nosotros colonizamos las especies que domesticamos, sino que ellas nos colonizaron a nosotros, porque cómo han logrado evolutivamente un Ya, éxito. transformar, Claro, porque transformar. hoy hay millones y millones de hectáreas de trigo, por ejemplo, en el mundo, y dice, bueno, el trigo nos dominó a nosotros para que la reproduzcamos, ¿no? Me pareció una inversión muy interesante que tiene que ver con Sí, otro tema que te iba a preguntar, que es la crisis del antropocentrismo, ¿no? Es decir, cómo empezamos a encontrar explicaciones que no ponen el eje necesariamente en lo humano como la acción humana, sino la acción de estos entes no humanos. Y en este sentido, yo veo a todas las edades, como decís vos, no es un tema ya de los niños, sino de los adultos, de los adultos mayores que viven frente a la pantalla con el botoncito. Vos decís, ¿quién está usando a quién acá? O sea, claro, ¿la persona está usando al teléfono o el claro, teléfono y el algoritmo están usando a la persona? Su tiempo de atención para producir ganancias, para producir lo que fuera. Pero ¿quién usa a quién? ¿No? Creo que hay una claro. pregunta que es inquietante, ¿no? Sí, 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 sí. Este punto me quedó claro, el de la hibridación organismo-artefacto, que incluso podríamos verlo en un sentido hasta histórico, ¿no? Como un proceso donde esto es un salto, pero que viene de antes, ¿no? Y la no colonización de lo tecnocientífica de lo vivo tiene que ver con esta Claro, eso. resistencia que vos decís, ¿no? Con la Claro, posibilidad de generar otros proyectos. faltaba la segunda parte de tu pregunta, Claro. efectivamente. O sea, la hibridación es entonces un proceso absolutamente normal, digamos, ¿no? De la evolución. Lo que está pasando no es una hibridación, lo que está pasando es un aplastamiento por negación de la alteridad de lo vivo. ¿Se entiende? O sea, para que haya hibridación tenemos que tener en cuenta dentro de nuestros dispositivos la alteridad artefacto-vida y decir cómo se va a hibridar esto. En cambio, lo que está pasando es una negación, y en esto es absolutamente colonial, es increíble porque es la definición misma de lo colonial en el sentido del Fray Bartolomé de las Casas, o sea, de que todos somos humanos pero con la humanidad incompleta, ¿verdad? O sea, esa determinación de un universal, ¿no? Y acá es lo mismo, acá resulta que agarramos y decimos, en realidad, ¿qué hace la colonia? La colonización dice, el indio, como dice Kushka, ¿verdad? El indio, ¿verdad? O el negro, el africano, no es otro, es como no se debe ser, es el como no se debe ser. Se le niega, es como una adefesio, es una monstruosidad, o sea, y con mucha bondad nosotros y muchos palos y mucha tortura vamos a tratar de educarlo, de completarle la humanidad, para volver a Fray Bartolomé, ¿verdad? O sea, se niega la alteridad del otro. El otro, lo máximo que se ve es el otro como un error, como una falla. Bueno,
Entonces, acá es lo mismo que está pasando. Cuando los colegas, de manera totalmente no colonial y muy buenito, dicen, hay una continuidad de naturaleza entre el artefacto y la vida, y la única diferencia es cuantitativa, están recitando el dogma colonial de que entre el indio o el africano y el blanco hay una unidad de naturaleza, pero con una diferencia cuantitativa. Tienen que evolucionar hacia nosotros, ¿se entiende? O sea, lo vivo tiene que evolucionar hacia la máquina. Es el esquema colonial absoluto. Es ahí donde yo digo, para que haya hibridación, bueno, hibridación, para que la hibridación se transformó en un programa de emancipación. ¿Por qué? Porque para que haya hibridación tenemos que reconocer la diferencia de naturaleza entre lo vivo y lo artefactual y decir, bueno, efectivamente, cómo vamos a hibridar, cómo vamos a regular. Esto Me me parece, lleva, sí, sí, está muy claro tu explicación. Y la verdad que es muy interesante este cruce que haces con lo colonial, con esa discusión, ¿no? Modernidad, colonialidad, es un tema a explorar también. Y me remite a la pregunta por la inteligencia artificial, ¿no? El nuevo gran discurso sí, tecnocientífico. Bueno, obviamente me remite a esto que estás diciendo. ¿Qué imagen, qué mitos, qué construcción de lo vivo del cerebro hay en relación con la inteligencia artificial como el óptimo, ¿no? Parece que se hubieran invertido las cosas. Al principio claro, se trataba de que la máquina se pareciera al cerebro, ahora parece que quedamos detrás de esa carrera y el cerebro debe parecerse a la máquina, ¿no? claro. Hay algo de ese juego ahí Claro, que es todo, fíjate vos, por ejemplo, cuando a nuestros pobres chicos les imponemos lo que se llama la pedagogía de competencias, la pedagogía de competencias es eso, es considerar que vos tenés que sacarle las competencias inútiles al chico, ponerle competencias útiles, y viste como dice la pedagogía de competencia, aprender a aprender y aprender a olvidar lo que aprendiste, ¿no? Esas son las consignas mundiales, ¿no? De la pedagogía de competencia. Esto parte de lo que decías antes, de considerar al cerebro como un hardware, ¿no? Y entonces yo le meto informaciones y después, por supuesto, yo la borro para ponerle otras útiles. Esto solamente es concebible cuando yo pienso ya dentro de un macro proceso economicista neoliberal, donde lo humano es recursos humanos, o sea, es un recurso como otros. Entonces yo tengo que ver cómo colonizo absolutamente al humano para que ese humano no tenga ninguna afinidad electiva, ninguna territorialización, ninguna subjetividad que sea un escollo en la maximalización de la producción. Y los humanos, más vamos hacia el funcionamiento, más pensamos nuestra vida funciona bien o funciona mal. No tenemos que olvidarnos de que las amenazas del futuro hacen que la gente encuentre muy ansiolítico, muy tranquilizador, pasar de pensar en la existencia a preocuparse del funcionamiento. El funcionamiento es lo que permite justamente comprender ese misterio de que la gente no reacciona frente a las amenazas ecológicas, demográficas, etc. No reacciona porque el funcionamiento es una especie de inmanencia instantánea que te permite de el dato de que el futuro es una amenaza, no darle bola. ¿Se entiende? O sea, hay una razón acá, hay una razón que efectivamente tiene que ver con los cambios epocales, ¿no? Donde el futuro, que para la modernidad colonial es siempre una promesa, por eso el alemán Kusch dice, el mundo del ser es como una sala de espera, ¿no? Siempre estamos esperando ser, ¿no? Eh, ahora no se puede, el Occidente no puede más darse el lujo de esperar nada porque el futuro es una amenaza. El funcionamiento permite de no pensar el futuro amenazante. Tocaste muchos temas también, una vez más, que sos como ramificás árboles de preguntas y de Sí, reflexiones, pero mm, decís pedagogía de las competencias, no puedo no pensar en gestión de las emociones, que en Argentina se ha vuelto un discurso, no sé en Europa, pero absolutamente dominante. Y hace poco me compartí en una actividad de la apertura de un local del Partido Libertario, que se está nacionalizando ese partido, entonces están abriendo locales en todo el país y me mostraron un audio donde justamente daban curso de gestión de las emociones para afrontar la nueva era de libertad que se viene.
claro. Para analizarlo como discurso es fantástico. Y Yo te cuento, el tercer gran Orwell, discurso, Orwell en 1984, Orwell, no, un sí enano. quedó. Claro, claro. Y el tercer gran discurso, que también lo veo muy vigente, de la mano con estos dos, ¿no? Gestión de las emociones, pedagogía de las competencias, es el de Gary Becker, ¿no? De Capital Humano, donde lo veo incluso, y esto me preocupa, y esta es la colonización que hemos tenido, cuando uno tiene, lo ve incluso en los ambientes, llamémosle de izquierda, progresistas, cuando tienen que tomar una decisión tan elemental como a qué escuela envían a sus hijos, aparece un razonamiento de tipo capital humano, que a mí me preocupa excesivamente, ¿no? Porque es, bueno, mi hijo es casi una inversión, ¿no? Y ya de chico le estás poniendo este discurso en la cabeza, que es el de las competencias, que es el del capital humano, que es el de la supuesta calidad educativa, y esto está produciendo un fenómeno, por lo menos en Argentina, de privatización de la educación, privatización encubierta, porque ya lo público, lo compartido, lo común, pasa a ser aquello que no funciona, una vez Claro, más. Y lo que claro, funciona, lo que me garantiza que mi hijo va a tener el capital humano para desenvolverse en la vida, es enviarlo a la escuela privada, ¿no? Entonces, esto ha claro, producido en Argentina un cambio. Seguramente vos cuando eras chico fuiste a una escuela pública, no lo sé, no te conozco, pero claro, sí, sí, era claro. lo normal. Y lo público era Claro, el ámbito de encuentro con la alteridad, con la otra claro, clase social, la experiencia. En mi caso puedo dar fe de lo mismo, ¿no? Es decir, haberme encontrado con otras realidades de vida que te forman. Hoy claro. lo que uno ve es un encapsulamiento de clase amparado en este discurso, en este mismo discurso que vos muy bien reconstruís, Claro, ¿no? y te digo una cosa, ¿no? Que puede parecer paradojal. Eh, yo tengo hijos de dos generaciones, ¿no? O sea, entonces tengo dos nenas chiquitas ahora, ¿no? Sí. Soy abuelo, pero también tengo dos nenas chiquitas. Y van a la escuela pública. Entonces, ¿qué pasa? En la escuela pública, una de mis dos nenas, que es bien salvaje, tiene una sola amiga blanca francesa, ¿viste? Porque, claro, porque las africanas, las árabes son más divertidas, se mueven más, ¿viste? ¿Qué sé yo? Entonces, en realidad sí es cierto que la escuela pública funciona menos bien, pero justamente es la ventaja. Ahí está la ventaja. ¿Te das Exacto, cuenta? O sea, exacto. lo que nosotros tenemos que evitar la trampa de comparar con la misma medida, ¿se entiende? O sea, nosotros tenemos que rechazar la evaluación con los mismos términos. O sea, yo lo que quiero es que mis nenas se estructuren, que se formen a la vida, que efectivamente, te das cuenta, estén con todas estas chicas africanas, con esta riqueza que hay acá. Pues sabes que París es la ciudad africana más grande del mundo, porque es el lugar donde hay más africanos. Ninguna ciudad de África tiene tantos africanos como París. Te escuché en una entrevista con eso, pero habría que ver en Nigeria. Es discutible, ¿no? Que está Lagos ahí, es enorme. Pero Es enorme. entiendo dónde apuntás que efectivamente Digamos, bueno, pero en todo hay caso una población gigante, ¿no? Sí, sí, una sí. gran ciudad, hay muchos. Sí, sí, sí. Entonces, claro, hay que ver que son objetivos diferentes, ¿se entiende? O sea, Exacto. la cuestión es que, claro, que mis nenas se eduquen con estas culturas diferentes, con esta conflictualidad, ves, por ejemplo, dos o tres chicas africanas tratan absolutamente de adoctrinar hacia el Islam a mi hija. Entonces, ella lleva libros para chicos donde muestran el origen del universo y la otra le trae el Corán para chicos, ¿verdad? Y eso es lo que uno dice, qué alegría, qué fuerza, qué vida plena que están llevando, ¿verdad? Y justamente uno evita de transitivitar, ¿no? O sea, de hacer que la realidad del chico sea una realidad transitiva, colonial, siempre lo colonial, lo transitivo, nunca el estar siendo, ¿verdad? O sea, entonces vos decís, el estar siendo no es un proyecto, un programa mundial, el estar siendo se basa en ese tipo de cosas, por ejemplo, si vos podés valorar lo que está viviendo tu hijo aquí y ahora y no verlo siempre en términos transitivos, ¿qué va a hacer cuando sea grande? Claro. Porque la trampa en Occidente es que nosotros entrampamos a los chicos en una espera, cuando seas grande, pero cuando somos grandes seguimos entrampados en esa espera porque no llega nunca la cosa, ¿verdad? En el mundo del ser, el ser no llega nunca, es pura falta, inclusive viste todo el psicoanálisis de la falta, de la carencia, entonces, el deseo nace de la carencia, todas estas cuestiones que desgraciadamente en Argentina mordieron tanto, ¿verdad? Y no ver esa plenitud de lo que está acá,
¿no? Entonces, bueno, eso era para decirte, o sea, tenemos que ver las ventajas de que la escuela pública no esté colonizada por el funcionamiento. Es más importante esto desde un punto de vista psicológico. Yo trabajé durante 30 años en psiquiatría del niño y del adolescente, ¿no? Y te digo, desde el punto de vista, sí, como desde el punto de vista neurológico, lo importante es que el chico se estructure, que se estructure. Una vez que está estructurado, después puede aprender un montón de pavadas útiles, pero tenemos que defender la inutilidad de la vida, en el sentido de que la vida tiene que ser inútil en sí, y después uno, o sea, la inutilidad de la existencia, ¿verdad? O sea, no existimos para algo, Sí, 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 para me imagino. oponerse ser humano, recursos humanos, capital humano, significa decir, no, no somos un recurso para nada. La vida es su propio objetivo, ¿verdad? Y eso es lo que hay que oponer. Seguimos yéndonos del eje, pero bueno, es inevitable cuando tocas estos temas que en lo personal me tocan mucho. Soy padre de familia, tengo una hija y estas preguntas uno le atraviesan, ¿no? Cuando empieza a encontrar que han cambiado mucho las formas de vivir las infancias, de cuando éramos pequeños nosotros, donde el juego era algo absolutamente natural y emergía en un niño, una niña, y no había ni que preguntarse por eso, era el fin en sí mismo de la niñez, ¿no? Y hoy aparece un discurso muy potente que tiene que ver con, bueno, ya hay que formarlo para la vida adulta, suprimiendo la infancia, se suprime la infancia. Incluso Sí, hasta en el vestuario infantil se ha suprimido la infancia, donde ya sí, de muy niños aparece una cosa muy adulta, se sí. queman etapas, como se dice, ¿no? Acá en Argentina se queman etapas, y es muy, muy, muy fuerte eso, además por el efecto que está generando en los niños a nivel psicológico, ¿no? Que vos lo sabrás muy bien, la cantidad de nuevos diagnósticos que emergen para problemas mentales, de ansiedad, de depresión, y que efectivamente son así. Es decir, los chicos están, y los adultos también, ¿no? Están sintomatizando situaciones. Y mismo, ya que me voy del tema siempre, pero hago un paréntesis en este sentido. ¿Viste? Hay un terrorismo, realmente yo utilizo la palabra no banalizada, hay un terrorismo contra los jóvenes cuando se les exige que no pierdan tiempo, cuando se les exige que aprendan cosas útiles. Es un terrorismo porque se les impide ser jóvenes. Ser joven significa explorar, tomar riesgo, ¿verdad? Porque una sociedad que no permite que los jóvenes tomen riesgos, ¿no? O sea, asuman riesgos, los maten en peligro porque los debilitan, ¿verdad? Hay un terrorismo contra los jóvenes, hay un terrorismo contra los chiquitos porque no se los deja estar siendo, como decís, o sea, Claro. jugar por jugar. Y hay un terrorismo contra los jóvenes que no se los deja soñar, no se los deja explorar, ¿no? Hay una vía única y hay que ir hacia vía única, ¿no? O sea, Ahí pareciera que hubiera otro gran, si uno tiene que buscar cuáles son los grandes límites que aparecen en este proyecto dominante, decíamos el medio ambiente hace un ratito, y el padecimiento mental parece ser otro, porque la expansión de consumo de psicofármacos, de todo tipo de sustancias adictivas, es inevitable pensarlo de la mano con esta sociedad del funcionamiento, ¿no? Donde, claro. bueno, para encajar aparece el psicofármaco como respuesta, que hay una expansión y una difusión prácticamente ilimitada, ¿no? Incluso desde la más temprana infancia. En fin, volvamos al tema que nos compete, sobre todo en relación con la revista que tiene que ver con el modo de hacer ciencia y tecnología, ¿no? Yo te decía antes de iniciar que nuestra revista tiene un público muy amplio de lectores de las ciencias más, entre comillas, duras, exactas, naturales, hasta las ciencias sociales. Y la pregunta es la siguiente, ¿no? En esta crisis que vos bien describiste del antropocentrismo, del universalismo, del discurso del progreso, de la idea del progreso, ¿en qué modo afectan estas crisis al modo de hacer ciencia y tecnología? Bueno, lo que pasa es que, por empezar, efectivamente, la crisis del antropoceno, la crisis del mundo occidental, no es un decreto de nadie, es un punto de parate, un punto donde nada va, no va más, un punto de no va más, ¿no? Donde el modo de habitar el planeta, ¿no? Que es el modo occidental del ingeniero, diría Kuchen, ¿verdad? O sea, problema-solución. Ese modo hoy no va más. ¿Pero por qué no va más? No va más porque produce más destrucción
qué es lo que produce de positivo, ¿no? O sea, el ejemplo que yo daba un poco que es una imagen, pero se trata de eso, si yo tomo un coche para ir de Buenos Aires a Córdoba, por ejemplo, en 1950 alguien decía, ¿qué estás haciendo? Y dice, bueno, yo estoy yendo de Buenos Aires a Córdoba, eso es 90% de lo que estoy haciendo. Y 10% estoy modificando el paisaje, estoy favorizando la empresa automotriz. Hoy en día esa relación se invirtió, ¿verdad? O sea, cuando yo tomo el coche para ir de Buenos Aires a Córdoba, digo, ¿qué estoy haciendo? Y bueno, mayoritariamente, 60% estoy participando a la destrucción del ecosistema, estoy participando a la contaminación y 30-40% quedan de lo lineal, ¿entiende? La emergencia de la complejidad como realidad, como época, esto es una cosa que yo charlé mucho con Edgar Morin, ¿viste? Porque yo le decía, mira, para mí la complejidad es material y objetiva. ¿Por qué? Porque efectivamente pasamos de una época, de un modo de habitar el mundo, un modo de autoproducción del mundo, donde lo lineal, a pesar de lo brutal de lo lineal, producía muchas cosas, ¿verdad? En cambio, ahora efectivamente ese mundo ha pasado a destruir mucho más de lo que produce, ¿no? Entonces, esa visión lineal de decir qué es lo que estoy haciendo, esa es la emergencia de la complejidad y es el desplazamiento del antropocentrismo. Porque no podemos más ser el humano que decide hacia dónde va y que puede explicar dónde va. Hay un ángulo de no saber que es cada vez más fuerte. O sea, yo no sé una buena parte de consecuencia de mis actos, para decirlo así, ¿verdad? O sea, yo no sé. Este no saber, todas las sociedades no coloniales cohabitaban con eso perfectamente, o sea, no se le ocurría a ningún africano, chino, hindú, indio, indígena de América, a ninguno se le ocurría pensar que era amo y posesor de sus actos, como diría Descartes, ¿verdad? Para nosotros es una revolución enorme, que es esta idea de yo dirijo una parte nada más de lo que hago. Yo puedo conocer una parte de lo que estoy haciendo, pero mi actuar no me es ni transparente ni controlable. Eh, Esto nos pone abre muchas vías, ¿no? O sea, por ejemplo, efectivamente, desde un punto de vista político, significa efectivamente que nosotros la exigencia es un poco complicado, pero la exigencia es de parar de pensar que desde los lugares de poder se cambia la realidad, porque los lugares de poder como cambio de la realidad obedecen a esta visión moderna colonial del centro que gobierna. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de que más bien lo que se llamaba lugares de poder son lugares de gestión y que la política es lo que pasa, digamos, más bien en la espesor conflictual de la base, por ejemplo, ¿no? O sea, que lo que cambia el mundo son los procesos objetivos. Pero bueno, no sé, o sea, tiene muchas consecuencias. Por Sí, ejemplo, claro. por la primera vez la especie humana se da cuenta de que no era el único vector, que estamos en una especie de campo vectorial, ¿no? Donde hay muchos otros vectores y que nosotros no éramos ni amos ni posesores ni nada que ver, ¿verdad? O sea, eh, bueno, esto implica, como diría el otro, nuevas alianzas considerándonos una especie viva entre especies vivas a la vez, ¿verdad? O sea, eh, Sí. realmente el desplazamiento del antropoceno es, ya te digo, no sería más que para verlo desde el punto de vista político, es un desafío terrible porque significa un no actuar, ¿no? Que permite la acción, para decirlo así, ¿verdad? O sea, abandonar esa posición de sujeto que modifica para pasar a una prudencia de participar dentro de sistemas a modificaciones. No sé si está muy oscuro lo que digo. Yo te entiendo, pero bueno, estuve estudiando un poco tu pensamiento, así que más o menos conozco además las coordenadas filosóficas de donde lo pensás. Pero me interesa sobre todo quedarme en la cuestión de ciencia y tecnología y esta cuestión de, bueno, no sabemos, no somos del todo conscientes de las consecuencias de nuestros desarrollos tecnocientíficos, ¿no? Esto a esta altura es evidente.
Desde el proyecto Manhattan en adelante, ya lo sabés, hubo una gran discusión en relación a el papel, la responsabilidad del científico en sus resultados. Y bueno, efectivamente, esa conciencia muchas veces tiende a ponerse entre paréntesis, ¿no? Porque yo estoy estudiando una parte ínfima en mi laboratorio acá en la ciudad de La Plata, pero eso está contribuyendo quizá a la industria militar norteamericana de alguna manera, ¿no? Esto ya está estudiado, bueno, vos sabés muy bien, en los años 60 y 70 era una gran discusión en las universidades argentinas, ¿no? De la mano de autores como Oscar Barsavsky y otros, que ya pensaban en esta cuestión, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, lo que podemos decir con respecto a la tecnología, la influencia de la tecnología, es de que nosotros no podemos más considerar que cualquier invención sea un progreso. Nosotros tenemos que disociar innovación y progreso. Progreso es otra cosa. Progreso era el eje central de la ideología del mundo del ser, del occidente. No hay progreso. No hay tampoco círculos sin evolución. Nosotros tenemos que pensar el tiempo en modo de una espiral, ¿verdad? Una espiral. O sea, el tiempo es espiralar, no es lineal. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir de que efectivamente nosotros tenemos que un poco lavarnos la cabeza de ver toda innovación tecnológica como un progreso. No hay progreso porque si no hay punto de llegada, no hay progreso. Una vez más, hay una multiplicidad de desarrollos diversos y conflictuales. Entonces, un primer punto en la tecnología es efectivamente darnos cuenta de que se está trabajando en innovaciones, pero que esas innovaciones no tienen más la nobleza del progreso, ¿ves? O sea, hasta hace 40, 50 años todavía, cualquier innovación en cualquier campo tecnológico, científico, tenía una categoría fantástica porque era un progreso. Sí, Hoy en sí, día sí, nosotros sí. tenemos que habituarnos a pensar que las innovaciones no son Por lo ni menos deben buenas. ser, por lo menos deben ser evaluadas desde un punto de vista lo más integral posible. Si en otro momento cualquier innovación tecnológica per se tenía una carga positiva, a priori, ¿no? Hoy eso es discutible y necesita ser visto desde el punto de vista ambiental, social, ético, político, para decir, bueno, efectivamente esta innovación contribuye a estos valores que consideramos positivos, ¿no? Claro, En claro. fin. Y pensaba en esto que también trae esa colación de Moren, ¿no? Los enfoques de la complejidad. Qué paradoja de nuestra época, ¿no? Que por un lado se avanza en la gran uniformización, esta que describe Harari y que muy bien describís vos, como colonización, pero es una gran uniformización, y al mismo tiempo Moren y muchos otros, como sabés, describen este mundo como la emergencia de la complejidad, ¿no? Qué paradoja. Sí. Uniformización que de algún modo busca contener esa explosión de complejidad, ¿no? Hay como una Absolutamente. paradoja ahí, Sí, yo creo que interesante. son dos consecuencias, viste, del fin del antropoceno. Está los que tratan de asumir la complejidad con todo lo que significa este duelo del antropocentrismo, esta dificultad, porque yo pienso que para pueblos que han resistido a pesar de toda la colonización, el antropocentrismo es una anécdota, no la tuvieron nunca. Para nosotros, o sea, 70% del planeta, ¿no? De los habitantes del planeta, pensar más allá del antropocentrismo es muy complicado, pero entonces hay como dos vías, ¿no? Una es la vía de una prudencia y asumir la complejidad, ¿verdad? Asumir esa complejidad, que para mí tiene como eje el pensamiento de la organicidad, ¿verdad? De la organicidad. Y por el otro lado, la fuga para adelante, ¿no? De la tecnofilia total y el Claro. funcionamiento. Lo que O decía sea, Moren, el paradigma de la simplificación, mantenerte ahí o ir a asumir la complejidad, ¿no es cierto? Y la complejidad tiene también este planteo, que creo que vos también lo recogiste recién, de que, bueno, la ciencia ya no tiene todas las respuestas, es preciso incorporar múltiples puntos de vista. Y a mí siempre esta cuestión, que por supuesto suena muy bien, me preocupa la cuestión del relativismo, ¿no? ¿Cuál es el límite de esta incorporación de voces cuando vos te encontrás con esto que decíamos hace un rato, ¿no? Discursos abiertamente anticientíficos. ¿Cómo conciliamos esta tensión entre universalismo y relativismo? ¿Hay una salida a esta? Porque si no es muy fácil decir, bueno, como discurso, ¿no? Sí, todo punto de vista es igual, todos van en lo mismo, pero después en los hechos tenés discusiones candentes en nuestro cotidiano, que esto, totalmente.
Y terminás, Parte de la probable. terminás al borde de volver a una postura cientificista dura, ¿no? Porque frente a Claro, ese gran temor que representan estos discursos literalmente oscurantistas, ¿no? sí. Es decir, ¿cómo hacemos para escapar a esta dicotomía entre relativismo absurdo y peligroso y universalismo que también se ha demostrado peligroso, pero que en cierto modo representa un punto de seguridad frente a este otro discurso, ¿no? ¿Tenés Claro. pensado este tema? Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Es el tema que estoy trabajando mucho en este momento en el seminario que yo doy, es eso, ¿no? O sea, un pensamiento situacional como alternativa al relativismo universalismo. El universalismo, nosotros, para no ser muy largo, ¿viste? Después vemos, ¿viste? Pero, ¿ves? El universalismo nosotros podemos pensarlo para pensarlo de una manera más fría, ¿no? Con Galileo, ¿no? Galileo dice, hay ciencia solamente de lo medible. Entonces, resulta que decimos, bueno, vos tenés una barra de fierro de 1 metro, ese metro es en todas las situaciones, de todos los puntos de vista, esto tiene que medir 1 metro. Pero de los distintos puntos de vista no mide 1 metro, ¿entiendes? O sea, medirá de manera diferente. Entonces, eh, el universalismo pasa por una especie de engaña pichanga, como se decía, no sé si se dice todavía, ¿viste? Es un engaño, ¿viste? Donde se dice que la ciencia universal, las medidas galileanas, ¿no? Newtonianas, galileanas, son verdaderas en todos los mundos posibles. Pero, ¿qué es lo que se va a escamotear ahí adentro? ¿Qué es lo que se va a eclipsar? Lo que se va a eclipsar es que en realidad el mundo de las medidas de Galileo no es para nada un mundo universal, es el mundo muy situado y muy territorializado en el desarrollo del mercantilismo hacia el precapitalismo, donde hacía falta medidas para intercambiar, medidas para negociar, ¿verdad? Que esto va a terminar mucho, mucho más tarde con Einstein y Poincaré cuando van a unificar los pesos, las medidas y los tiempos, ¿verdad? O sea que la idea esta de que el tiempo universal, el metro universal, que todo eso es universal, parte de un escamotaje, ¿no? De un eclipsamiento de la situación concreta territorializada donde en la época de Galileo y de Newton hacía falta construir este saber. Bueno, entonces, para empezar hay que ver que lo universal no es verdad que sea universal, que es dentro de una situación concreta que se producen los saberes necesarios para esa situación concreta. Por colonialismo, esto se extiende al conjunto del mundo y más Sí. aún crea la ilusión de un mundo. Ahora, hoy en día, nosotros qué decimos? Por empezar, te digo así muy simplemente, si el universal es un engaño a pichanga, el relativismo no existe, ¿se entiende? Porque el relativismo tiene que ser relativismo con respecto a un universal. Es una lógica un poco tonta, pero es así nomás. O sea, yo no puedo reclamarme relativista contra el universal una vez que yo comprendo que lo que se llamó universal fue una situación muy potente que Universalizada. que Claro, se impuso, claro. claro, que se impuso a los otros. Pero en síntesis vos te das cuenta que no hay universal, te das cuenta que hay una potencia muy grande que atacó a las otras situaciones. Bueno, perfecto. Ahora, ¿qué hacemos nosotros desde el punto de vista científico-tecnológico? Yo creo que es un error hablar de ciencia india, de ciencia africana, de ciencia femenina o de género, como fue un error hablar de ciencia proletaria. A mí me parece que lo que se llama ciencia corresponde a lo que fue producido, para decirlo así, en el mundo de Galileo, como una práctica que correspondía a esta situación y que nosotros tenemos que adoptar y metabolizar de acuerdo a las exigencias de cada situación concreta, de cada punto de vista concreto. ¿Se entiende? O sea, yo creo que no, no hay una ciencia proletaria, no hay una ciencia india, Sí, te porque entiendo. se llama ciencia a esto que ha producido Galileo, digo para dar una imagen, ¿verdad? A esta producción galileana de hay ciencia de lo medible, perfecto, pero en otras situaciones hay cantidades no medibles, para hablarlo así, ¿verdad? Filosóficamente. O sea, hay otro modo de saber que no corresponden a lo medible, ¿se entiende? Entonces, si más o menos está claro lo que quiero decir, o sea, yo puedo adoptar
modos de experiencia medibles si yo los puedo, una vez más, hibridar con modos de medida que no son numerables, ¿se entiende? Con cantidades no medibles, ¿se entiende? Cantidades no medibles habla de lo intensivo, para decirlo así claramente, y lo otro sería lo extensivo, ¿sí? En Sí, el mundo, entiendo que tendés a ver la ciencia moderna como un corpus de saberes, entre otros. En todo caso, ese corpus de saberes no lo negás, sino que lo pones en diálogo con otros horizontes de sentido que puedan emerger, ¿no? Sea claro, el del pero, mundo islámico, sea el del mundo indoamericano. ¿Ese claro, sería tu planteo? pero no son discursos, no son relatos, son modos de producción del mundo, ¿se entiende? O sea, lo galileano no es un relato posible entre otros relatos, es un modo material de autoproducción del mundo que por colonialismo influenció todas las otras civilizaciones, ¿verdad? Pero en realidad no, el relativismo va a decir, es un modo entre otros modos, no es un modo entre otros modos, es un modo de autoconstrucción del mundo, ¿verdad? Que está en relación con otros modos de autoconstrucción del mundo. ¿Se entiende? O sea, Sí, sí. no es que esto sea verdad solamente en este mundo y no sea verdad en el otro. Esas verdades son verdades absolutas en cualquier situación, simplemente esas verdades absolutas en cualquier situación, para que no aplasten la inventividad, la creatividad local, tienen que ser, como diría el otro, fagocitadas, ¿se entiende? Tienen que ser territorializadas. No sé si está un poco complicado lo que estoy Sí, no, explicando. no, yo conozco, no sé para quien escuche esto o lo lea, pero en mi caso conozco la discusión, sobre todo de las nuevas corrientes historiográficas de la ciencia y de la sociología de la ciencia. Yo te escuchaba ahí y bueno, obviamente pienso en un Latour, ¿no? Cuando plantea cómo se extienden las redes por el mundo y en definitiva en la modernidad, ¿no? Lo que encontramos es la construcción social de la universalidad, ¿no? Es decir, el universalismo no como el descubrimiento de la verdad, sino como una construcción histórica situada que le permite dentro de las redes, ¿no? Coloniales, imperiales de la modernidad, contrastar empíricamente los resultados que se proponían desde el centro, ¿no? Es decir, Claro, mientras vos estés dentro de este horizonte de sentido, eso tiene sentido. Si claro, salís de este contexto, no quiere decir que sea falso, como bien decís vos, ¿no? No es ni, claro, si te no es corres del eje fácil, verdad-falsedad, te corres del eje verdad-falsedad, ¿no es claro, cierto? Eh, Indudablemente son temas complejos, ¿no? De explicar y tiene su complejidad, sobre todo en el diálogo, lo que se ha denominado el diálogo de saberes, ¿no? Ahí tiene una complejidad muy grande. En esa interfaz, ¿no? Lo que recién retomaba Sakush con la idea de fagocitación. Bueno, esa interfaz es compleja, evidentemente, ¿no? sí. Entre los otros saberes y cómo se Pero, busca, y esto que, con esto cierro, perdón, cómo se busca la legitimación de ser ciencia. Yo sí, también lo no, trabajo, justo un detalle con respecto a eso, discúlpame, sí, un detalle. Hay algo que sería como una especie de jurisprudencia. No es un progreso, pero es una jurisprudencia. Lo que se logró crea una irreversibilidad. Te digo eso porque ves, por ejemplo, acá en Francia, un problema muy claro es decir, ¿qué haces con las mujeres que se quieren hacer, que hacen la excisión o la infabulación a las nenas? sí. Ah, es su cultura, cada uno su cultura. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que ver, o sea, cómo el mundo existe todo en cada situación, o sea, no hay esa separación. Estamos cerrando, entonces sería esto abrir un gran problema, pero digo que el relativismo es un peligro absoluto, ¿verdad? El relativismo es un peligro absoluto porque es una negación de procesos muy complejos, ¿no? Sí, sí, es un gran tema, pero indudablemente hay que recorrer ese camino intermedio, ¿no? En su momento, en la vieja teoría de la dialéctica nos hablaban del universal, el singular y el particular, ¿no? ¿Te acordarás? Los años 60. Pero bueno, tenía que ver un poco con pensar ese intermedio, ¿no? Esa posibilidad situacional donde se cruza lo universal y lo singular, ¿no? En fin, con este universal que se nos ha disuelto de cierto modo, ¿no? Te hago una pregunta en otro orden, a ver si lo tenés analizado. Es una pregunta que me compartió un amigo, me dijo, hacésela, Miguel, que me interesaría saber su pensamiento sobre esto. Y es la siguiente. La OTAN está desarrollando una nueva doctrina que se denomina guerra cognitiva.
por la cual la mente humana pasa a considerarse un escenario de guerra. A partir de su lectura de las tendencias en curso que venimos charlando, ¿qué peligros encierra este nuevo concepto bélico? En particular, en aquellas regiones del mundo que por nuestra condición periférica o neocolonial estamos más indefensos frente a intervenciones de las grandes potencias. ¿Conocías este concepto de guerra cognitiva? ¿Sabés de qué se trata? Bueno, la guerra cognitiva, hasta lo que yo sé, tiene que ver con lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Que es la hegemonía de este ultra realismo algorítmico y económico, ¿verdad? O sea, es esta idea de que existe un mundo uno, acá estamos en un ultra universal, o sea, un ultra universalismo, ¿no? Existe un mundo uno, que es este mundo de lo contable, de lo funcionante, y hace falta que las mentes se domestiquen para esta especie de percepción optimalizada, ¿se entiende? Entonces, hay una guerra efectivamente que trata de, una vez más, aplastar toda singularidad, toda territorialidad, toda multiplicidad. Y efectivamente se trata de ganar esa guerra hoy en día para el imperio, ¿no? Para los imperios, ¿no? O sea, se trata de ganar esa guerra que es la guerra donde ya no importa más el color, el género, poco importa, ¿verdad? O sea, lo que importa es que los cerebros estén adaptados a esto. ¿Y por qué hablan de los cerebros? Porque esta gente piensa que un cerebro es como una máquina computacional que puede existir fuera del cuerpo. Entonces, cuando ellos, ya al hablar nomás de guerra de cerebros, efectivamente lo que están ya ganando ellos es la idea de que un cerebro podría existir más allá de un cuerpo y los cuerpos entre cuerpos territorializados, ¿se entiende? A la guerra de los cerebros no tenemos que ponerle una resistencia cerebral, tenemos que ponerle cuerpos, cuerpos vivos, ¿no? Que no son homogeneizables, no sé cómo se dice, Bien. homogolables, ¿no? Homogeneizables. Está bien. Eso, Bien, y para cerrar, porque ya hace, pobre, 1 hora y media, 2 horas que estamos charlando, para cerrar la última pregunta es, ¿en qué medida estas transformaciones que has analizado refieren al capitalismo como sistema social y económico? Es decir, estas tecnologías podrían ser refuncionalizadas para otro tipo de sociedad o, retomando Varsavsky, se podría decir que esta es la tecnociencia del capitalismo y que es preciso desarrollar otro estilo científico-tecnológico. Yo tengo mucha prudencia con respecto a los cambios que marcan una gran discontinuidad. Yo creo que los cambios tienen que ser cambios que muestran nuevos posibles aquí y ahora, ¿verdad? O sea, eso no quiere decir que no haya en un momento dado, esperemos, un cambio de relación de fuerzas, pero tenemos que tener mucho cuidado con todo mesianismo que pone lo nuevo después del gran pivot, porque eso fue la trampa del modo occidental y colonial de emancipación, ¿verdad? O sea, pensadores como Badiou, por ejemplo, son representantes del modo colonial de emancipación, ¿verdad? Ellos ponen la conciencia en el centro y dicen que cuando haya la gran ruptura, ahí pasarán las cosas. Nosotros tenemos que desconfiar un poco de esta discontinuidad porque esta discontinuidad es inherente al modo colonial de pensar. Nosotros tenemos que desarrollar los nuevos posibles, ¿no? Y afrontar a la vez la represión a esos nuevos posibles, ¿no? Pero entonces, para decirlo con respecto al mundo digital y algorítmico, tenemos que desarrollar formas transgresivas de utilización de lo digital aquí y ahora. Tenemos que desarrollarlas ya. Tenemos que explorar las posibilidades de unas formas transgresivas de utilización. ¿Qué quiere decir transgresivas? Porque no estarán más al servicio del funcionamiento, sino al servicio de lo vivo. Hay un solo ejemplo que yo conozco donde eso se hace, es en el mundo del arte. Los artistas que usaban papel maché para hacer sus cosas, hoy utilizan computadoras para hacer las mismas cosas, ¿se entiende? En la única dimensión, no todos, pero la única dimensión donde yo encuentro gente que coloniza el mundo digital y que no está totalmente colonizado por el mundo digital, o sea que hibridan un poco la cosa, es el mundo artístico. Los artistas son gente absolutamente testaruda que necesitan hacer algo, necesitan, ¿viste? Tienen una obsesión por una forma, por una creación, y
de la misma manera que usaban papel maché o cualquier cosa, tienen tendencia a utilizar las computadoras, pero sin que la computadora les desvíe de su camino. ¿Se entiende? Pero se trata de eso, se trata de colonizar esta potencia. ¿Sí? Muchas gracias, Miguel. Gracias a vos, Santiago, y bueno, hasta una próxima entonces.